Espíritu. Ven, fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que descienda sobre cada uno de los que estamos reunidos para formarnos en estos temas de estas catequesis de nuestra pequeña comunidad. Guíanos, condúcenos, ilumínanos, llénanos siempre de ti. Señor Jesús, manso y humilde, desde el polvo me sube y me domina esta sed insaciable de estima, esta apremiante necesidad de que todos me quieran. Mi corazón está amasado de delirios imposibles. Necesito redención, misericordia, Dios mío. No acierto a perdonar, el rencor me quema, las críticas me lastiman, los fracasos me hunden, las rivalidades me asustan. Mi corazón es soberbio, dame la gracia de la humildad. Mi Señor, manso y humilde de corazón, no sé de dónde me vienen estos locos deseos de imponer mi voluntad, eliminar al rival, dar curso a la venganza. Hago lo que no quiero. Ten piedad, Señor, y dame la gracia de la humildad. Gruesas cadenas amarran mi corazón. Este corazón echa raíces, sujeta y apropia cuanto soy y hago, cuanto me rodea, y en esas apropiaciones me nace tanto susto y tanto miedo. Infeliz de mí, propietario de mí mismo, ¿quién romperá mis cadenas? Tu gracia, mi Señor, pobre y humilde, dame la gracia de la humildad, la gracia de perdonar de corazón, la gracia de aceptar la crítica y la contradicción, o al menos de dudar de mí mismo cuando me corrijan. Dame la gracia de hacer tranquilamente la autocrítica, la gracia de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias, de sentirme verdaderamente feliz en el anonimato, de no fomentar autosatisfacciones en los sentimientos, palabras y hechos. Abre, Señor, espacios libres dentro de mí para que los puedas ocupar tú y mis hermanos. En fin, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo paulatinamente un corazón desprendido y vacío como el tuyo, un corazón manso, paciente y benigno. Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. Ponemos en tu presencia todas nuestras situaciones, Señor, todo aquello que está en nuestro corazón. Hoy te damos gracias porque nos permites continuar con este don extraordinario de la vida. Te damos gracias porque sigues siendo tú el que brilla, el que sigue en nuestra vida. Porque podemos ver en nuestra vida todo como un milagro. Pero a veces es más fácil verlo todo como si nada fuera un milagro. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites estar en una pequeña comunidad, porque nos has llamado, porque nos has elegido y nos capacitas a cada uno para formar parte de esta gran iglesia. Ponemos en tus manos
todo aquello que vivimos día a día, nuestra familia, nuestro trabajo y todas las cuestiones difíciles, con la oración que tú mismo nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con nuestra catequesis Seguimiento de Jesús 2, ya en el tema número 20 de esta catequesis, ya casi para terminar, terminando este bloque y pues ya el último que es el siguiente. El tema número 20, adquisición de dominio propio y virtud. En este bloque hemos hablado de la importancia del sacramento de la reconciliación y de cómo pues irlo llevando bien a la vida y a la práctica, no solamente como un sacramento, pues que se toma y se toma y no tiene un efecto en la vida, sino pues poniendo en práctica lo que nos tiene que llevar a vivir realmente en esa reconciliación. Por eso hoy cierra este capítulo con el tema número 20 que se llama adquisición de dominio propio y virtud. Todo vicio tiene su origen en algún efecto desordenado de la voluntad o alguna mala costumbre arraigada en la mente. Estos vicios o malos hábitos los combatimos con la virtud que es hija de la razón y más aún de la gracia. La virtud por su naturaleza es una energía, es fuerza que brota del juicio que aprueba la razón e impulsa a la voluntad iluminada. El mejor guardián de la voluntad es la disciplina. La virtud es la práctica libre del bien. Podríamos entonces preguntarnos, ¿por qué debemos practicar las virtudes? ¿Cómo se practica la virtud? ¿Qué valor tiene una vida virtuosa? Fíjense, esta virtud entonces la práctica del bien, pero dice sobre todo hay un aliado importante que nos ayuda y que es la guardiana pues de la voluntad, que es la disciplina, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener un hábito repetido, porque al final eso veíamos en otra catequesis, o ya lo verán más adelante, las virtudes son los hábitos repetidos buenos, ¿no? Y los vicios son los hábitos malos, por así decirlo. Entonces, las virtudes nos tienen que llevar a hacer, a brotar en ese juicio, a tener una voluntad bien iluminada y sobre todo a practicarlas. Y no, estas preguntas nos tienen que llevar verdaderamente a la reflexión. ¿Por qué practicar las virtudes? O sea, ¿en qué me beneficia? ¿Y qué valor tiene esa vida virtuosa? Dice, el trabajo, la obediencia y la meditación hacen cesar la tentación. O sea, cuando tú te mantienes ocupado en el trabajo cotidiano, en el trabajo apostólico, en el trabajo de tu casa y además estás en esa obediencia a la voluntad de Dios, por eso esta frase tan famosa de Santa Teresa, el que obedece no se equivoca, ¿no? O sea, cuando nosotros somos obedientes, no nos equivocamos. Siempre estamos en esa práctica de hacer, de buscar, siempre hacer lo que se nos pide. Claro, ¿no? En una usando también nuestra inteligencia para hacer esta obediencia. Y dice, y sobre todo la meditación de la palabra, la meditación de la oración, serán lo que nos ayudarán a no caer constantemente en la tentación. Dice, no hay que discutir con la tentación, debe rechazarse inmediatamente. Por eso tan famoso este discurso, esta homilía del Papa Francisco el 14 de febrero del 2016, cuando vino a México y decía, con el demonio no se dialoga, ¿sí? Con el demonio no se dialoga porque siempre vamos a perder. O sea, si tú te pones a discutir con la tentación, dice, entonces en vez, y no en rechazarla inmediatamente, ¿no? Seguramente te va a convencer y pues en vez de rechazar la tentación vas a terminar aceptándola. Es fácil vencer la tentación haciendo lo contrario de lo que se sugiere. O sea, si la tentación te sugiere no ir a misa y quedarte a descansar,
hay que hacer lo contrario. Pues me levanto y voy a misa, ¿no? Entonces con eso fácilmente venzo la tentación. Y bueno, mil ejemplos que podemos poner y tú conoces, o sea, el demonio, dicen, Dios te llama por tu nombre y el demonio te llama por tu pecado. O sea, Satanás te conoce, el diablo te conoce por tu pecado. Por lo tanto, te va a poner siempre una tentación que tú quieras aceptar. Nunca te va a poner algo que no sea posible para ti aceptar. Siempre va a haber esa tentación. Em, es fácil vencer la tentación haciendo lo contrario a lo que sugiere. En la vigilancia y la oración está el dominio propio. Por eso Jesús, cuando va a orar al huerto de los olivos, les dice que permanezcan en oración, que permanezcan en esa vigilancia. ¿Por qué? Porque les dijo, porque la carne es débil. Sí, entonces tenemos que estar en constante vigilancia, en constante vigilia y en oración para vencer al demonio. Pedir a Dios que nos preserve de ella, sobre todo en aquello a lo que sucumbiéramos sin remedio. Resistid firmes en la tentación y el enemigo huirá. Esto lo encontramos en Efesios 6, 10, 23. Cada que nosotros rezamos el Padre Nuestro, le decimos a Jesús, a Dios, líbranos de la tentación. Y el Señor nos librará de la tentación. Pero qué tanto nosotros somos capaces de resistirla y de huir de la tentación y no pues de quedarnos a ver qué pasa, ¿no? La única razón del combate espiritual, o sea, la ascesis, es conmover las entrañas de Dios de bondad, recuperar la dignidad primera e imprimir a Cristo en nuestro interior. Nos dicen los espirituales, combatiendo el olvido, la pereza y la ignorancia, buscando la constancia, la disciplina y la meditación, la atención amorosa a Dios por la oración y la caridad. Esto lo podemos confrontar en Romanos 12:2. O sea, si nosotros en vez de caer en el olvido, o sea, en no hacer, no leer, no estudiar, o en dejar las cosas así, en la pereza, en el no me esfuerzo, en el para qué, o sea, para qué nos dejan tarea, para qué ir a la oración, para qué el jubileo, para qué, y también caer en la ignorancia, ¿no? Entonces, pues seguramente vamos a caer fácilmente en la tentación, pero si al contrario nosotros buscamos la constancia, la disciplina, la meditación, la oración y la caridad, pues entonces nos será cada vez más fácil vencer las tentaciones. Combatamos sobre todo el orgullo y la impureza, enemigos por excelencia del alma, por la práctica de la humildad y la pureza, sobre todo de la intención. O sea, en vez de alimentar nuestro orgullo y nuestras impurezas, deberíamos de alimentar la humildad y la pureza de la intención de nuestras acciones. Ahí es donde en nosotros va a residir y va a crecer más las virtudes, pero no, pues nos es más fácil ser orgullosos que ser humildes y aceptar que nos equivocamos, ¿no? Em, en la oración precisamente que hacíamos al principio, decía muy bien esa oración, voy a repetírselas, ¿no? Decía, em, la gracia de perdonar de corazón, la gracia de aceptar la crítica y la contradicción, o al menos de dudar de mí mismo cuando me corrijan, ¿no? Pero a veces el orgullo, la soberbia no nos permite ser así de humildes. De hecho, esta oración se llama la gracia de la humildad, por eso la escogí para este tema. Y dice, y dame la gracia de hacer tranquilamente la autocrítica. O sea, también yo evaluarme y tener esa gracia de humildemente decir, pues quizás sí me equivoqué, o sí me equivoqué, o lo pude haber hecho mejor. No que siempre pensamos que el otro tiene la culpa, ¿no? Entonces hay que alimentar más nuestra humildad que nuestra soberbia. Y sobre todo, pues esa pureza en nuestro corazón. El abandono confiado en la voluntad divina es la virtud de las virtudes junto a la humildad que asume, resume y la culminación de todas las demás virtudes. Humildad hecha de transparencia y de pureza que se revela como fuente del verdadero conocimiento de sí mismo y de Dios. Verdad. Humildad que es también dulzura y mansedumbre. Muchas personas y algunos santos afirman que la humildad está por encima de todas las virtudes, porque si no hay humildad, dice, todo lo demás es vanidad, o algo así decía la frase, ¿no? Pero si nosotros no tenemos humildad,
todo lo demás se convierte en vanidad, ¿no? No existen virtudes sin humildad, ¿sí? Porque si existieran virtudes sin el fruto de la humildad, entonces todo lo demás se convierte solo en algo externo, ¿no? No existen las virtudes sin humildad, porque entonces pues esas virtudes nos llevarían a la propia vanidad. Entonces, por eso hay que nosotros alimentar nuestra humildad para que las demás virtudes crezcan y sobre todo que todas las virtudes que tengamos se resuman en la propia humildad, porque si no, diría San Pablo, ¿no? ¿De qué me serviría hablar en lenguas, tener el don de curación, ¿no? Si no tengo amor. Y entonces el amor y la humildad pues van a ir siempre de la mano. Si yo empiezo a tener otras virtudes, pues seguramente va a ser hasta presunción. Mis virtudes, en vez de llevarme al sentirme humo, que eso es el significado de la humildad, al saber que soy completamente dependiente de Dios, pues me va a llevar entonces a pensar que, que, que yo lo puedo todo y que soy perfecto. Entonces, por eso la humildad es tan importante y nos va a llevar sobre todo a la dulzura y a la mansedumbre. Por otro lado, es necesario en todas nuestras luchas la virtud de la paciencia. Esta es la escalera para subir el monte de la fortaleza y es germen de la perseverancia y la firmeza. Es la llave secreta para abrir el tesoro de las virtudes. Fíjense, la llave de las virtudes es la paciencia. Por eso en los párrafos anteriores decía lo importante que es la disciplina, ¿no? Porque si nosotros en esa disciplina no aprendemos a que las cosas no se van a dar en nuestro tiempo, sino en el tiempo que Dios va preparando para nosotros, perdemos la paciencia y entonces ya por 3 días que voy al Santísimo, pues ya digo, no, pues es que no hay frutos, pues no sirve, ¿no? Ay, pues es que yo le pedí al Señor, que esta virtud, ¿no? Que yo fuera más amable. Pero las personas no respondieron desde el primer día a mi saludo y entonces dejo de ser amable. Pues no, hay que tener paciencia, la ciencia de la paz, ¿no? Entonces hay que aprender a que nada robe esa paz y que todo será en el tiempo que Dios quiere. Y no confundamos el tiempo de Dios, porque muchas veces decimos, ay, pues es que no es mi tiempo, no, o sea, no es tu tiempo de ninguna manera, ¿no? Es que estoy en este proceso y es el tiempo en el que Dios quiere, ¿no? A veces, muchas veces nosotros escogemos el tiempo y decimos, no, pues en este tiempo no me quiero convertir. Esa no es la paciencia es esa espera sin desesperar, ¿sí? Porque dice por ahí un santo, no recuerdo qué santo, pero dice el que no, más bien es un dicho, el que espera desespera, ¿no? Cuando tú dices, no, pues yo soy muy paciente, pero tengo mi límite, no, pues entonces no es paciencia, ¿no? Entonces, la paciencia, pues es también esa llave de todas las virtudes, porque el que tiene paciencia, entonces aprende a adquirir más virtudes que se van a ir dando a lo largo de la práctica y sobre todo de ese hábito que tengamos y con mucha disciplina. Cuando una virtud necesita de otra, se dice que ésta es superior a aquella. Así la paciencia es superior a la pureza, pues por la paciencia todo se alcanza. ¿Sí? También es una frase de Santa Teresa, ¿no? La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, ¿no? Entonces la paciencia todo lo alcanza, ¿no? Por eso tan importante esta virtud. Cuando tú eres paciente, cualquier virtud, cualquier cosa que desees y que cualquier cosa en la que te empeñes va a resultar. Y cuando una virtud se deriva de otra, se dice que es hija de la primera. Así la paciencia es hija legítima de la humildad, ¿no? O sea, cuando tú practicas la humildad, vas a tener paciencia, ¿sí? Porque sabes que no depende de ti, depende de Dios y que no eres tú, es Dios y entonces empiezas a actuar conforme a Dios quiere. El catecismo de la Iglesia nos dice que cada uno comprende que otro acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. La virtud de la caridad es la más grande y nunca se acaba, ¿sí? Por eso hacíamos reflexión a esta carta de los Corintios, en donde dice que sin amor nada, nada es, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve hablar en lenguas? ¿De qué me sirve todo si no tengo amor?
¿no? El amor todo lo perdona, el amor todo lo alcanza, el amor, o sea, lean la segunda carta a los Corintios, ¿no? Que seguramente la han escuchado de muchas maneras. Y entonces dice, pues, la madre de todas las virtudes, entonces será la virtud de la caridad, ¿sí? La caridad, el amor. Si no se tiene caridad, si no se tiene amor, pues no se va a tener paciencia, no se va a tener, humildad, no se va a tener, pues, porque si no amo, pues, ¿cómo voy a dejar que el otro sea más, ¿no? Entonces, no debemos olvidar que los dones del Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes las reciben. Hace a los fieles dóciles para obedecer como con prontitud a las inspiraciones divinas, ¿no? Entonces, es el conjunto de las virtudes junto con nuestros dones lo que nos van a llevar a la propia santidad. Miren, no hay santo que no haya pasado por una tribulación. No hay persona virtuosa que no haya pasado por una serie de tareas difíciles, ¿no? Si tú quieres a la virtud de la paciencia, pues seguramente van a llegar muchos problemas para que tú desarrolles la paciencia. La paciencia va a llegar en una semilla y esa semilla tiene que crecer, pero porque tú la vas a hacer crecer, ¿no? Y si tú no tienes paciencia para hacer crecer la humildad, para hacer crecer la caridad, pues entonces una te va a llevar a la otra, ¿no? La adquisición de virtudes también es un trabajo espiritual muy fuerte. Aquella persona que dice que tiene un mal carácter, pues seguramente tendrá pocas virtudes, ¿no? Entonces, las virtudes irán creciendo conforme el trabajo espiritual se vaya dando. Entonces, esforcémonos en las virtudes más que en los vicios. Acuérdense que las virtudes son hábitos buenos y los vicios son hábitos malos. Entonces tengamos paciencia, perdón, más bien tengamos esa manera extraordinaria de seguir en comunión con Dios y entonces esforcémonos día a día con esa, con esa disciplina de ir fomentando las virtudes en nuestra vida, ¿no? Y que no decaigamos, porque por eso Dios ha depositado dones en nosotros para fortalecernos en esta vida espiritual. Acuérdense que estamos en constante combate y en este combate pues nosotros tenemos armas que Dios nos da en todo momento. Bien, pues pidamos precisamente para terminar este tema a Nuestra Señora del Cielo, a aquella que está llena de todas las gracias y las virtudes, que sea quien nos ayude a imitar precisamente, que sea que nos ayude precisamente a obtener virtudes e imitar las que ella tiene, sobre todo la humildad, la caridad, la servicialidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, te pedimos que nos acojas en tu manto y que nos lleves siempre de tu mano, para que nosotros seamos capaces de imitar tus virtudes. Haz que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, intercede para que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones y entonces, por medio de tu intercesión, podamos fortalecer nuestra voluntad para vivir las virtudes adecuadamente. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.